¿Qué sucede cuando el paraíso terrenal de un ídolo se transforma en una carga insostenible? Hoy vamos a adentrarnos en los muros que resguardaron los últimos suspiros de una leyenda, una mansión que pasó de ser un refugio de amor a un fantasma de concreto envuelto en polémicas y olvido. Prepárense para conocer la verdadera historia detrás de la residencia final de Roberto Gómez Bolaños. Si te gusta este tipo de contenido, no se te olvide suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Nosotros posteamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos escuchas. Existen noticias que logran detener el tiempo por completo. Hay instantes en la historia donde millones de individuos, divididos por fronteras, acentos y banderas, experimentan exactamente la misma angustia en el pecho. El 28 de noviembre de 2014 fue una de esas fechas. Aquella tarde, una quietud inusual cubrió al continente americano. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, las emisoras de televisión cortaron su programación habitual. Los teléfonos empezaron a repicar sin cesar. Las redes sociales se colmaron de mensajes de asombro. No había fallecido un mandatario. No había perecido un general. Había partido alguien mucho más trascendental. Había fallecido el chico que habitaba en el barril. Roberto Gómez Bolaños, el hombre al que con cariño llamábamos Chespirito, había dado su último aliento en su residencia de Cancún y, con su partida, un fragmento de nuestra niñez se marchó para siempre. Para comprender por qué duele tanto observar lo que veremos hoy, primero es necesario entender quién era él. Chespirito no era simplemente un humorista, no era solamente un actor que vestía disfraces. Él era un integrante de nuestra familia. Durante 4 décadas desayunamos, almorzamos y cenamos mirándolo. Asimilamos lo que era la nobleza con el Chapulín Colorado. Entendimos lo que era la humildad con el Chavo del Ocho. Él nos instruyó que no se requiere dinero para ser dichoso y que la auténtica fortuna reside en los amigos. Por ello, cuando su corazón cesó de latir a los 85 años, el mundo percibió un vacío imposible de ocupar. Pero hoy no estamos aquí solo para rememorar sus bromas o sus oraciones inmortales. Hoy estamos aquí para indagar algo mucho más terrenal y doloroso. Estamos aquí para charlar de su legado físico, de las paredes que lo resguardaron en sus días finales. Estamos aquí para hablar de Villa Florinda, la casona donde el genio transcurrió sus últimos años y que hoy se halla en el ojo de un huracán de controversias, ventas y abandono. Visualicen por un instante el lugar. Cancún, el Edén caribeño, en una zona exclusiva denominada Isla Dorada. Allí, entre canales de agua azul turquesa y yates de gran lujo, se erige una casa blanca imponente de estilo neoclásico. Es una propiedad que debería ser un museo, debería ser un santuario, donde los seguidores pudieran ir a depositar una flor o una torta de jamón. No obstante, la realidad es muy diferente. Lo que ha sucedido con la mansión de Chespirito es el reflejo melancólico de lo que ocurre cuando una leyenda perece y comienzan los problemas terrenales. Herencias, disputas familiares, precios exorbitantes y una sensación de desamparo que hiela la sangre. Hoy vamos a ingresar en esa crónica. Vamos a transitar los pasillos donde Roberto Gómez Bolaños redactaba sus últimos guiones. Vamos a observar la ventana desde donde contemplaba la laguna, respirando con dificultad, pero con la mente siempre lúcida. Vamos a intentar comprender por qué, después de tantas carcajadas, el desenlace de esta historia posee un sabor tan amargo. Se dice que las casas conservan la energía de sus propietarios. Si eso es verídico, Villa Florinda debería estar vibrando de júbilo. Debería resonar con las risas de la Chilindrina, con los regaños de Don Ramón, con la ingenuidad de Kiko. Pero los informes señalan lo opuesto. Indican que hoy en esa casa impera un silencio total. Algunos inclusive mencionan presencias. Hablan del espectro de un hombre pequeño, que se rehúsa a dejar el lugar donde fue dichoso junto a su esposa. Florinda Mesa
Pero para arribar al final debemos iniciar por el comienzo. Debemos comprender cómo el humorista más grande de habla hispana acabó recluido en esta fortaleza de cristal en Cancún. Roberto Gómez Bolaños nació en la Ciudad de México, pero su salud, desgastada por décadas de labor incansable y por el tabaquismo, lo forzó a buscar el nivel del mar. Sus pulmones ya no toleraban la altitud de la capital. Requería aire puro, requería paz. Y así fue como llegó a Cancún, buscando un refugio para aguardar el desenlace. La edificación de Villa Florinda no fue un capricho de millonario excéntrico. Fue una necesidad clínica transformada en hogar. Él deseaba un sitio donde pudiera estar sereno, lejos del acoso de la prensa, lejos de las demandas de la fama. Anhelaba un lugar para disfrutar de su gran amor, su bonita Florinda Mesa. La casa es gigantesca. Más de 1000 metros cuadrados de construcción, 7 recámaras, 9 baños, sala de cine, gimnasio, muelle privado. Visto desde el exterior, parece el palacio de un monarca. Y lo era. Era el palacio del rey del humor blanco. Pero existe una ironía cruel en todo esto. El hombre que se hizo célebre interpretando a un niño pobre, un niño que no poseía nada, que vivía en un barril y siempre tenía apetito, terminó sus días en una mansión de opulencia. Algunos críticos apuntaron esto como una contradicción, pero sus verdaderos admiradores saben que cada ladrillo de esa casa fue pagado con sudor, con talento y con la gratitud de millones de personas. Sin embargo, el lujo no puede adquirir la inmortalidad y tampoco puede eludir los conflictos. Tras el fallecimiento de Chespirito, la casa se volvió una papa caliente. Florinda Mesa, su viuda, se quedó sola en esa inmensidad. Imaginen la soledad de esa mujer andando por pasillos enormes, rodeada de las memorias del amor de su vida, pero sin su presencia. La casa, que antes era un nido de amor, se transformó en un mausoleo de recuerdos. Fue entonces cuando surgió el letrero de "Se vende". Pero vender la residencia de Chespirito no es como vender cualquier vivienda. No es solo una transacción inmobiliaria. Es vender un fragmento de historia. Y aquí es donde la trama se enreda. ¿Por qué nadie la adquiere? ¿Es por el costo? ¿Es por la mala energía que supuestamente quedó tras el deceso? ¿O es porque los fans sienten que esa casa no debería pertenecer a un desconocido? A lo largo de este relato, vamos a desentrañar los enigmas de Villa Florinda, pero también haremos un viaje emocional. Vamos a rememorar por qué amamos tanto a este hombre. Vamos a analizar cómo un guionista bajito, sin ser especialmente atractivo ni atlético, consiguió conquistar el corazón de 3 generaciones. Hablaremos del fenómeno social, de cómo el Chavo del Ocho unificó a ricos y pobres, de cómo sus personajes eran arquetipos perfectos de la sociedad latinoamericana y contrastaremos esa gloria televisiva con la triste realidad actual. Los programas de Chespirito están fuera del aire. Debido a disputas legales entre la cadena de televisión y los herederos, hoy en día un niño no puede encender la tele y ver al Chavo. Es el apagón de Chespirito. Y la mansión vacía en Cancún es el símbolo perfecto de ese apagón. Una casa hermosa pero oscura, un legado brillante pero silenciado. Prepárense para llorar, pero también para sonreír. Porque aunque hablemos de despedidas y de ruinas, es imposible hablar de Roberto Gómez Bolaños sin que se escape una sonrisa. Su magia es tan potente que ni siquiera la muerte, ni siquiera los litigios legales pueden extinguirla del todo. Esta es la historia del triste adiós. Esta es la crónica de lo que pasó cuando los reflectores del set se apagaron para siempre y la vida real, con toda su crudeza, entró por la puerta principal. Bienvenidos a la verdadera vecindad de Chespirito. Bienvenidos a Villa Florinda. Para entender el silencio sepulcral que hoy inunda los pasillos de Villa Florinda en Cancún, primero debemos recordar el estruendo ensordecedor de los aplausos que edificaron ese imperio. Porque antes de los pleitos, antes de la enfermedad y antes de la soledad, hubo una explosión de creatividad que modificó el idioma español para siempre. Roberto Gómez Bolaños no nació siendo una estrella. De hecho, durante la primera mitad de su vida fue un hombre detrás de las cámaras, un escritor, un creativo publicitario, que pasaba sus días
tecleando en una máquina de escribir, con los dedos manchados de tinta y la mente llena de mundos imaginarios. Era un hombre bajito de apenas 1,60 metros, pero con una estatura intelectual colosal. Fue un director de cine quien, asombrado por su talento para escribir historias complejas en poco tiempo, lo bautizó. Le dijo que escribía como Shakespeare, pero en chiquito. Así nació Shakespearito. Así nació Chespirito, el apodo que se transformaría en una marca más reconocida que la de muchos presidentes. Pero el verdadero milagro sucedió en 1971. En un set de televisión, barato con paredes de cartón que temblaban si alguien cerraba una puerta con fuerza, Roberto se colocó una gorra a cuadros, una camiseta remendada y se metió dentro de un barril de madera. Tenía 42 años. Sí, escucharon bien. El niño más famoso del mundo era interpretado por un hombre de 42 años. Nadie, ni siquiera él, podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. El Chavo del Ocho no fue solo un programa de televisión. Fue un fenómeno sociológico. Fue una bomba atómica de ternura. En una América Latina golpeada por crisis económicas, dictaduras y miseria, la gente vio en esa vecindad un espejo de su propia vida. La genialidad de Chespirito no residía en los efectos especiales, que eran inexistentes. Estaba en la humanidad. El Chavo tenía hambre, siempre tenía hambre. Su mayor sueño no era ser millonario ni viajar a la luna. Su mayor sueño era comerse una torta de jamón. Esa simplicidad conectó con el alma de 350 millones de espectadores. Durante décadas, la rutina de millones de familias fue la misma. Llegar del trabajo o de la escuela, encender la televisión y transportarse a ese patio empedrado. Odiábamos a doña Florinda por pegarle a don Ramón. Nos reíamos de la vanidad de Kiko, nos enamorábamos de la inocencia de la Chilindrina. Y llorábamos, de verdad llorábamos, cuando al Chavo lo llamaban ratero. Roberto Gómez Bolaños había logrado lo imposible. Crear un universo donde la pobreza no era triste, sino digna. El éxito fue tan brutal que se salió de control. Las giras de Chespirito por el continente eran comparables a las de los Beatles o el Papa. Llenaban estadios de fútbol en Chile, en Argentina, en Colombia. La gente dormía en la calle para verlo. Los aviones tenían que esperar a que él llegara. Presidentes y dictadores querían tomarse una foto con él. Y aquí es donde empieza la gran paradoja de su vida. La paradoja que nos lleva de vuelta a la mansión de Cancún. Mientras interpretaba al niño más pobre del mundo, Roberto se estaba convirtiendo en uno de los hombres más ricos del espectáculo. La maquinaria del Chavo y el Chapulín Colorado generaba ríos de dinero, mercancía, derechos de transmisión, cómics, juguetes. Chespirito se convirtió en una industria. El dinero trajo comodidad, por supuesto. Le permitió comprar propiedades, viajar en primera clase, coleccionar arte. Pero también trajo aislamiento. Ser un dios viviente tiene un precio alto. Roberto ya no podía caminar por la calle. No podía ir al cine, no podía ir al supermercado. Cada vez que salía, se convertía en propiedad pública. La gente quería tocarlo, quería que hiciera la voz del Chavo, quería un pedazo de él. Poco a poco, el mundo exterior se volvió hostil para él. La fama se convirtió en una jaula de oro y así, la necesidad de construir fortalezas se volvió vital. Necesitaba muros altos, necesitaba seguridad. Necesitaba crear su propia vecindad privada, donde nadie pudiera molestarlo. Villa Florinda en Cancún fue la culminación de esa necesidad. Fue su último refugio contra la adoración masiva. Pero hubo otro factor crucial en esta etapa de su vida. Un factor que definiría tanto su felicidad como la controversia que rodea su herencia hoy en día. Florinda Mesa. Su historia de amor comenzó en el set, entre luces y cámaras, y fue tan apasionada como polémica. Ella era la actriz que interpretaba a la mamá de Kiko. Él era el jefe, el genio, y estaba casado. Cuando su relación se hizo pública, causó un terremoto. Muchas la juzgaron a ella, muchos lo criticaron a él. Pero ellos se mantuvieron unidos contra todo y contra todos. Florinda se convirtió en su compañera, su musa, su enfermera y su guardiana. Ella tomó el control de su vida.
organizando su agenda, cuidando su salud y, según dicen algunos, filtrando quién podía acercarse a él y quién no. Se volvieron inseparables, la bonita y el genio. Construyeron su vida en Cancún como un paraíso para dos. Diseñaron la casa a su gusto, pensada para envejecer juntos. Cada rincón de Villa Florinda estaba impregnado de esa relación simbiótica. Pero, ¿qué pasa cuando uno de los dos se va? ¿Qué pasa con el paraíso cuando la mitad del alma desaparece? A medida que los años pasaban y el siglo XXI avanzaba, la salud de Chespirito comenzó a deteriorarse. El cigarrillo, ese vicio que lo acompañó durante décadas, le pasó factura. Sus pulmones, que tantas risas habían provocado, empezaron a fallar. El enfisema pulmonar lo obligó a depender de un tanque de oxígeno. La mansión de Cancún se adaptó a esta nueva realidad. Se convirtió en un hospital de lujo. Se instalaron elevadores, rampas, equipos médicos de última generación. La vida social se apagó. Las visitas se restringieron. El genio se fue apagando lentamente, recluido en su torre de marfil, mirando el mar Caribe a través de los ventanales. Los fans sabíamos que el final estaba cerca, pero nos negábamos a aceptarlo. Queríamos creer que el Chapulín Colorado tomaría sus pastillas de chiquitolina y escaparía de la muerte. Pero la vida real no tiene guiones escritos por Chespirito. En la vida real, los héroes también mueren. En la siguiente parte, entraremos en los detalles oscuros que siguieron a su muerte. Hablaremos de la guerra por la herencia, de por qué su hijo Roberto Gómez Fernández rompió relaciones con Televisa. Y lo más triste de todo, veremos cómo luce hoy la mansión, que alguna vez fue el hogar del hombre que nos enseñó a sonreír. Prepárense porque la nostalgia está a punto de chocar con la realidad. El reloj marcaba la 1:30 de la tarde del viernes, 28 de noviembre de 2014, en el exterior de Villa Florinda. El sol de Cancún brillaba con esa intensidad caribeña que quema la piel. Los turistas en los hoteles cercanos disfrutaban de sus margaritas y del mar azul, pero dentro de la mansión el mundo se estaba apagando. En su habitación, rodeado por el silencio médico de las máquinas que lo ayudaban a respirar, el corazón de Roberto Gómez Bolaños se detuvo. No hubo drama, no hubo gritos. Fue, según cuentan los testigos, un apagón suave, como cuando se desconecta un televisor antiguo y la imagen se desvanece en un punto blanco, en el centro de la pantalla. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no se te olvide suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Nosotros posteamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos escuchas. Florinda Mesa estaba allí sosteniendo la mano del hombre con el que había compartido más de 3 décadas. En ese instante, ella dejó de ser la doña Florinda de la televisión para convertirse en una viuda devastada. La casa, que había sido construida como un nido de amor, se transformó instantáneamente en el escenario de una tragedia histórica. La noticia corrió como la pólvora. En cuestión de minutos, la entrada del exclusivo fraccionamiento Isla Dorada se llenó de periodistas, cámaras y fans llorando. La seguridad del complejo residencial se vio desbordada. Todos querían ver, todos querían confirmar que era mentira. Pero cuando la carroza fúnebre negra salió lentamente de la propiedad, escoltada por la policía, la realidad golpeó a México. El cuerpo de Chespirito abandonaba su refugio para siempre. Lo que siguió fue un funeral digno de un jefe de Estado. El cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México. El Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, se llenó con 100,000 personas. 100,000 almas disfrazadas del Chavo y del Chapulín, cantando al unísono "Qué bonita vecindad". Fue un acto de amor masivo, una despedida que se transmitió a todo el planeta. Pero mientras el mundo lloraba en público, en Cancún, Villa Florinda se quedó sola. Y es aquí donde comienza la verdadera historia del declive de la mansión. Porque cuando los aplausos del homenaje terminaron y las luces del estadio se apagaron, quedaron los problemas terrenales, quedó el dinero, quedaron los derechos y quedó una familia dividida.
Es un secreto a voces que la relación entre Florinda Mesa y los 6 hijos del primer matrimonio de Chespirito nunca fue miel sobre hojuelas. Durante años mantuvieron una paz diplomática por respeto al padre, pero con el padre ausente las tensiones que habían estado hirviendo a fuego lento estallaron. No fue una guerra de gritos públicos, sino una guerra fría, legal y financiera. Por un lado estaba el legado intelectual, los derechos de los personajes, los guiones, la marca Chespirito, que quedaron bajo la administración de su hijo Roberto Gómez Fernández. Por otro lado estaban los bienes materiales y la vida personal de Florinda. Villa Florinda quedó en medio de este fuego cruzado emocional. Florinda Mesa regresó a la casa después de los funerales, pero ya no era la misma casa. Los pasillos inmensos, diseñados para 2, ahora le gritaban su soledad. Ella misma confesó en entrevistas posteriores que vivir allí se volvió insoportable. Todo me recuerda a él, decía. Cada mueble, cada cuadro, cada vista desde la terraza estaba impregnada de la presencia de Roberto. La casa se convirtió en un fantasma de concreto que la asfixiaba. Además, mantener una propiedad de ese calibre es brutalmente costoso. Aire acondicionado central las 24 horas para combatir la humedad tropical. Jardineros, mantenimiento de la piscina, impuestos de lujo. Sin la maquinaria generadora de dinero, activa al 100% y con la viuda sola, la mansión dejó de ser un activo para convertirse en un pasivo millonario. Fue entonces, apenas unos meses después de la muerte, cuando se tomó la decisión fatal, vender. Pero Florinda no quería rematarla. Ella sabía lo que valía esa casa, no solo por los ladrillos, sino por la historia. El precio inicial de venta fue de 34 millones de pesos. Cerca de 2 millones de dólares en aquel momento, un precio alto sí, pero justificable para una mansión en la zona más exclusiva de Cancún, con muelle propio y acabados de primera. Sin embargo, el mercado inmobiliario es cruel y no entiende de sentimientos. Los compradores potenciales llegaban, miraban y se iban. ¿Por qué? Algunos dicen que la casa estaba demasiado personalizada. Tenía el estilo de Chespirito en cada rincón. Un estilo clásico, algo anticuado para los nuevos millonarios que buscan minimalismo moderno. Otros dicen que el precio estaba inflado por el valor sentimental, algo que a los inversores no les importa. Pero hay una razón más oscura que se rumorea en los círculos de bienes raíces de Cancún. Se dice que los compradores sentían una energía pesada. No olvidemos que Chespirito murió allí mismo, en una de las habitaciones. Para muchas personas supersticiosas, comprar la casa donde falleció una figura tan potente después de una larga enfermedad es un mal augurio. Y así los meses se convirtieron en años. El cartel de "se vende" se decoloró bajo el sol. Mientras la casa permanecía cerrada, esperando a un dueño que no llegaba, ocurrió el segundo desastre, el que selló el destino del legado. En el año 2020, en plena pandemia mundial, sucedió lo impensable. Todos los programas de Chespirito fueron sacados del aire en todo el mundo. Televisa y los herederos no llegaron a un acuerdo económico. De un día para otro, el Chavo desapareció de las pantallas. Fue como si Chespirito muriera por segunda vez. Este apagón mediático tuvo un efecto devastador en todo lo relacionado con la marca. El interés público disminuyó. Las nuevas generaciones dejaron de conocerlo. Y la mansión en Cancún, que podría haber sido vendida a un fanático millonario nostálgico, perdió su atractivo principal. Ya no era la casa del comediante más famoso del mundo. Era la casa de un recuerdo que se estaba borrando. Hoy Villa Florinda sigue allí en Isla Dorada, pero ya no brilla. Los reportes recientes indican que Florinda Mesa ha tenido que bajar el precio dramáticamente, casi desesperada por deshacerse de ella. Se habla de ofertas por debajo del valor del terreno. La mansión ha empezado a mostrar los signos del tiempo. Aunque no está en ruinas totales como la de Luis Miguel, el abandono se nota, la pintura se descarapela, el jardín crece salvaje en algunos rincones, y la piscina, donde Roberto solía hacer ejercicios de rehabilitación, ya no tiene el azul cristalino de antes. Es el triste destino de los palacios de la memoria. Sin vida dentro se convierten en cáscaras vacías.
En la próxima parte vamos a hacer algo que pocos han hecho. Vamos a describir el interior de la casa tal como la dejó Chespirito. Vamos a entrar en su despacho, en su santuario creativo. Veremos los objetos que dejó atrás y trataremos de sentir lo que sienten los pocos que han entrado allí recientemente. Prepárense para un recorrido fantasma por la intimidad del genio. Si pudiéramos atravesar las puertas cerradas de Villa Florinda hoy mismo, si pudiéramos burlar la seguridad de Isla Dorada y caminar por esos salones prohibidos, ¿qué encontraríamos? Lo que encontraríamos no es solo polvo, encontraríamos un museo congelado en el tiempo. Según los pocos afortunados que conocieron la casa por dentro y los reportes inmobiliarios filtrados, entrar en la mansión es como viajar al pasado, a un momento donde el reloj se detuvo en noviembre de 2014. El estilo de la casa no es el de un millonario moderno de Instagram. No hay minimalismo frío ni paredes de concreto desnudo. El interior de Villa Florinda refleja el alma de Chespirito. Es clásico, cálido, casi antiguo. Es una mezcla de hacienda mexicana y palacio europeo. Los pisos son de mármol crema, extendiéndose como un mar sólido bajo techos de doble altura. Grandes candelabros de cristal cuelgan sobre mesas de madera maciza, pesadas y oscuras. Hay alfombras persas que amortiguan los pasos, creando ese silencio de biblioteca que tanto le gustaba a Roberto. Pero el corazón de la casa no es la sala principal ni la cocina gourmet. El verdadero corazón, el lugar sagrado, es su despacho. Imaginen una habitación amplia, con estanterías de madera que llegan hasta el techo repletas de libros. Roberto era un lector voraz. Allí, entre enciclopedias, novelas clásicas y guiones viejos, pasaba sus tardes. En el centro, un escritorio de madera noble y sobre ese escritorio su herramienta más fiel. No una computadora de última generación, sino una máquina de escribir y más tarde una computadora sencilla donde sus dedos, ya cansados por la edad, seguían tecleando historias. Se dice que en ese despacho todavía se siente su presencia de manera abrumadora. Es allí donde escribió sus memorias. Es allí donde componía poemas para Florinda. Es allí donde el pequeño Shakespeare se sentaba a pensar. Ver ese escritorio vacío hoy en día es ver el trono vacante de un rey. Si seguimos caminando, encontramos detalles que nos rompen el corazón. Repartidos por la casa entre obras de arte valiosas y jarrones importados, hay pequeños objetos que desentonan con el lujo, pero que encajan con el personaje. Un pequeño muñeco del Chavo del Ocho de cerámica, una estatuilla del Chapulín Colorado, regalos que fans le dieron hace décadas y que él guardaba con cariño. Estos objetos nos recuerdan que, aunque vivía en una jaula de oro, nunca olvidó quién lo puso allí. Nunca olvidó al niño del barril. Pero el recorrido se vuelve más sombrío cuando llegamos a la zona privada, la habitación principal. Aquí es donde la realidad de la vejez golpea con fuerza. La suite es inmensa, con ventanales que miran a la laguna Nichupté, ofreciendo atardeceres espectaculares. Pero en los últimos años, esa belleza natural competía con la frialdad de la medicina. Junto a la cama king, con cabecera acolchada y sábanas de seda, se instaló un hospital en miniatura. Tanques de oxígeno, monitores cardíacos, sillas de ruedas ergonómicas. La casa tuvo que transformarse para mantener con vida al ídolo. Es estremecedor pensar en las noches de insomnio en esa habitación. Roberto, conectado a una cánula nasal, escuchando su propia respiración dificultosa mientras Florinda dormía a su lado, siempre alerta. Esa habitación fue testigo del amor más profundo, pero también del miedo a la muerte. Florinda Mesa ha confesado en varias ocasiones que incluso después de muerto, ella sigue hablando con él en esa casa. Dice que su energía no se ha ido. Lo siento en cada rincón, ha dicho. Y no es difícil creerle. Una personalidad tan fuerte como la de Chespirito no desaparece así como así. No hay otro espacio en la casa que merece mención. El jardín y el muelle. Roberto amaba la naturaleza, pero ya no podía salir a ella, así que trajo la naturaleza a su ventana.
El jardín de Villa Florinda es un oasis tropical cuidado milimétricamente. Palmeras reales, orquídeas, césped perfecto. Desde su silla de ruedas, él solía pasar horas mirando el agua, viendo pasar los yates de los turistas, que irónicamente no sabían que el creador de sus risas los observaba desde la orilla. Ese muelle privado, hoy vacío y azotado por las tormentas tropicales, es un símbolo de la libertad que perdió. Pero, ¿qué pasará con todos estos objetos? ¿Qué pasará con los libros, con el escritorio, con la ropa que todavía cuelga en los armarios? Ese es el gran temor de los fanáticos. Si la casa finalmente se vende a un desconocido, ¿qué hará el nuevo dueño con todo esto? ¿Lo tirará a la basura? ¿Lo subastará al mejor postor? Existe el miedo real de que el patrimonio íntimo de Chespirito se disperse y se pierda. Debería haber un museo, debería haber un lugar donde estas cosas se conserven, pero como vimos anteriormente, la guerra entre los herederos y la falta de apoyo gubernamental hacen que esa idea parezca un sueño lejano. Villa Florinda no es solo una estructura de concreto, es una cápsula del tiempo que contiene los últimos suspiros de una leyenda, y mientras siga cerrada, acumulando polvo y humedad, una parte fundamental de la historia cultural de América Latina se está pudriendo lentamente. En la siguiente parte vamos a salir de la casa para explorar el impacto exterior. Vamos a hablar de la maldición del Chavo. Hablaremos de cómo los actores del elenco original fueron muriendo uno a uno y cómo la desgracia parece perseguir a todos los que habitaron esa bonita vecindad. Es la soledad de la mansión parte de una tragedia mayor. Prepárense para las historias de Don Ramón, la bruja del 71 y el profesor Girafales. Para comprender la profunda tristeza que emana de Villa Florinda, no basta con mirar al hombre que murió en su habitación principal. Hay que mirar a los fantasmas que lo rodearon, porque la soledad de Chespirito en sus últimos años no fue solo física, fue una soledad del alma. La bonita vecindad que él creó, ese lugar donde todos eran una gran familia disfuncional pero amorosa, se había desmoronado mucho antes de que se pusiera el primer ladrillo de la mansión en Cancún. Existe una leyenda negra en el mundo del espectáculo mexicano. Se habla de la maldición del Chavo del Ocho. Se dice que la inmensa fama que consiguieron cobró un precio terrible en la vida personal de cada uno de los actores. Y esa energía de ruptura y tragedia parece haberse concentrado en el último refugio del creador. El primer golpe, y quizás el que nunca cicatrizó, fue la partida de Ramón Valdés. Don Ramón, para muchos, el verdadero corazón del programa, y para Roberto era su mejor amigo, su hermano cómico. Cuando Ramón murió de cáncer en 1988, algo se rompió dentro de Chespirito. Se dice que Roberto nunca volvió a ser el mismo. La risa en el set se volvió más forzada. Sin Don Ramón, la vecindad perdió su alma. Y aunque Roberto vivió 26 años más, cargó con ese duelo hasta el final. En las noches de insomnio en Cancún, mirando el techo de su lujosa habitación, ¿cuántas veces habrá recordado Roberto a su amigo? La riqueza de Villa Florinda no podía traer de vuelta a la única persona que lo hacía reír a carcajadas. Pero la muerte es natural. Lo que es antinatural y mucho más doloroso es la traición y el olvido en vida. Las paredes de Villa Florinda no solo fueron testigos de la enfermedad física de Chespirito, fueron testigos de las batallas legales más sangrientas de la televisión. El conflicto con Carlos Villagrán, Kiko y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, fue una herida abierta que sangró durante décadas. Imaginen la ironía. El papá de la vecindad, encerrado en su palacio de cristal, demandando y siendo demandado por sus propios hijos. La Chilindrina se quedó con el personaje. Kiko fue desterrado. Esos pleitos no fueron solo por dinero, fueron por orgullo, por ego y por dolor. Chespirito pasó sus últimos años en esa mansión, sabiendo que sus hijos televisivos ya no le hablaban. No hubo visitas de Kiko en Cancún. No hubo llamadas de reconciliación de la Chilindrina. El teléfono en el despacho de Caoba rara vez sonaba con las voces del pasado. Solo había silencio y abogados.
Esa es la verdadera tragedia de la casa. Es un monumento a un hombre que unió a un continente, pero que no pudo mantener unida a su propia familia artística. Y luego están los leales, los que se fueron apagando uno a uno. Rubén Aguirre, el querido profesor Girafales, también terminó sus días enfermo y con problemas económicos, lejos de la opulencia de su jefe. Angelines Fernández, la bruja del 71, falleció años antes, consumida por el tabaco, igual que Roberto. Pareciera que la muerte fue pasando lista en la vecindad, tachando nombre tras nombre. Cuando uno camina mentalmente por la mansión vacía hoy en día, es imposible no sentir el peso de todas estas ausencias. La casa es grande, demasiado grande para una sola persona y para tantos recuerdos rotos. Los lugareños de Isla Dorada cuentan que en los últimos tiempos a Roberto se le veía poco. A veces lo sacaban en silla de ruedas al jardín. Se le veía frágil, pequeño. Ya no era el superhéroe del chipote chillón, era un anciano cansado de pelear. Hay quienes dicen que la mala vibra que impide la venta de la casa proviene de esta acumulación de tristeza. No es un fantasma de sábanas blancas lo que asusta a los compradores. Es la sensación de melancolía densa, casi palpable. Es la energía de un final de fiesta donde las luces se apagaron, los invitados se pelearon y el anfitrión se quedó solo recogiendo los pedazos. Pero la historia no termina con la muerte de los actores. La maldición parece haberse extendido al legado mismo. Como mencionamos antes, el apagón de Chespirito en 2020 fue el golpe final. Al sacar los programas del aire, se cortó el cordón umbilical que unía a la mansión con el mundo vivo. Si el Chavo no está en la tele, la casa de Chespirito pierde su relevancia cultural inmediata. Se convierte en una ruina arqueológica de una civilización perdida. Hoy la mansión se enfrenta a enemigos más tangibles que los fantasmas, el clima y el mercado. Cancún es un paraíso, pero es un paraíso corrosivo. El salitre del mar se come el hierro. La humedad pudre la madera, el sol calcina la pintura. Una casa cerrada en el trópico envejece 5 años. Por cada año que pasa sin mantenimiento, Villa Florinda está luchando su propia batalla contra la naturaleza y sin los millones que antes fluían de las regalías televisivas, esa batalla se está perdiendo. Los vecinos de la zona exclusiva han comenzado a quejarse. No quieren una casa abandonada en su barrio de lujo. Baja la plusvalía, atrae curiosos, se convierte en un foco de problemas. La presión para que Florinda Mesa venda, aunque sea a precio de remate, es cada vez mayor. ¿Cuál será el destino final de este lugar? ¿Terminará siendo demolida como la casa de Luis Miguel para construir condominios modernos? ¿O aparecerá un salvador, un fanático millonario que decida convertirla en el museo que todos soñamos? En la siguiente parte vamos a analizar los números fríos. Hablaremos de cuánto vale realmente la casa hoy, de por qué nadie la compra a pesar de la rebaja de precio, y exploraremos la posibilidad real de que Villa Florinda desaparezca para siempre bajo la picota de una excavadora. Prepárense porque el final de esta historia puede ser más destrucción que preservación. El amor no paga las facturas y la nostalgia, mas por muy poderosa que sea, no repara las grietas en el techo. Llegamos ahora al capítulo más pragmático y cruel de esta historia, la realidad económica de Villa Florinda. Si uno mira las fotos promocionales de la inmobiliaria, la casa se ve majestuosa, pero los expertos en bienes raíces de la Riviera Maya saben la verdad. Esta propiedad es lo que en el negocio se llama un elefante blanco. Es algo costoso de mantener, difícil de vender y casi imposible de rentabilizar. Hablemos de cifras. Cuando la casa salió al mercado poco después de la muerte de Chespirito, el precio de venta rondaba los 34 millones de pesos mexicanos, cerca de 2 millones de dólares de la época. Parecía una cifra razonable para una mansión de 1,000 mil en la zona más exclusiva de Cancún, Isla Dorada, pero el mercado dijo no. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la casa del latinoamericano más famoso del siglo XX no se venda en segundos? Hay 3 factores que están matando el valor de la propiedad. Primero, la arquitectura.
La casa fue construida en los años 90 al gusto personal de una pareja mayor. Tiene mucha madera oscura, alfombras, acabados neoclásicos pesados. Hoy en día, los millonarios que compran en Cancún buscan minimalismo, espacios abiertos, cristal y acero. Para un comprador moderno, la casa de Chespirito se siente vieja, oscura y pasada de moda. Quien la compre no solo tendrá que pagar el precio de venta, sino que tendrá que invertir otros millones en remodelarla por completo. Segundo, el mantenimiento. Una casa de este tamaño, frente a una laguna tropical, es una bestia hambrienta. La humedad es implacable. Se estima que el costo mensual, solo para que la casa no se caiga a pedazos, jardineros, seguridad, electricidad, impuestos, limpieza, asciende a decenas de miles de pesos. Para Florinda Mesa, mantener esta estructura vacía es una hemorragia financiera constante. Es tirar dinero a un pozo sin fondo. Y tercero, y quizás lo más triste, el valor del terreno supera al valor de la casa. Es una regla brutal de los bienes raíces. Cuando una construcción ya no es funcional o deseable, lo único que vale es la tierra sobre la que se asienta. Isla Dorada sigue siendo una zona de altísima plusvalía. El terreno es oro puro. Esto nos lleva al escenario más probable y desgarrador, la demolición. Es muy posible que en un futuro cercano Villa Florinda sufra el mismo destino que la casa de Luis Miguel en Acapulco. Es probable que llegue un inversor, compre la propiedad a precio de terreno, meta las excavadoras y derribe todo. Imaginen esa imagen, las paredes donde Chespirito escribió sus últimos chistes derrumbándose, bajo el golpe de una bola de demolición. El despacho, la habitación principal, el muelle, todo convertido en escombros y polvo en cuestión de días, para construir allí unos condominios modernos y genéricos, que no tendrán ni una pizca de historia. Esta amenaza es real, y cada día que pasa sin comprador, la probabilidad de que esto ocurra aumenta. Florinda Mesa ha intentado de todo, ha bajado el precio. Se rumorea que ha llegado a pedir 27 millones de pesos, una rebaja considerable. Ha intentado apelar al valor sentimental, pero los inversores no compran sentimientos. Además, existe el problema de la marca. Convertir la casa en un museo, que sería la solución ideal para preservarla, es legalmente una pesadilla. Isla Dorada es un fraccionamiento residencial privado, estricto y exclusivo. Los vecinos jamás permitirían que su barrio tranquilo se llenara de autobuses turísticos y filas de fanáticos. El reglamento de condóminos prohíbe el uso comercial, así que la casa está atrapada. No puede ser museo. No se vende como mansión y es demasiado cara para mantenerla cerrada. Es un callejón sin salida. Mientras tanto, la naturaleza sigue avanzando. Si uno se acerca por la laguna en un bote, se puede ver que el muelle de madera empieza a ceder. Las luces del jardín ya no encienden. La casa se está apagando físicamente, reflejando el apagón mediático que sufrió su dueño. ¿Es este el destino final de todas las grandes leyendas? Terminar convertidos en un problema inmobiliario para sus herederos. Chespirito nos enseñó que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero aquí no hay venganza, aquí hay indiferencia. La indiferencia de un mundo que avanza rápido y que desecha lo viejo sin piedad. Estamos presenciando la lenta agonía de un monumento cultural. Y lo más doloroso es que no podemos hacer nada para evitarlo. Solo podemos mirar y documentar antes de que sea demasiado tarde. En la próxima parte vamos a entrar en la recta final de este homenaje. Vamos a reflexionar sobre el legado espiritual de Chespirito. Vamos a preguntarnos qué hubiera pensado él de todo este caos y trataremos de encontrar un poco de luz en medio de tanta sombra. Porque al final, aunque tiren la casa, hay algo que las excavadoras nunca podrán destruir. Prepárense para la conclusión emocional de esta historia. Al final de este viaje, parados metafóricamente frente a las rejas oxidadas de Villa Florinda, nos queda una reflexión inevitable. Una paradoja que parece escrita por el mismo Chespirito en uno de sus guiones más profundos. Piensen en esto. El personaje más amado de Roberto Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho, no tenía casa.
Vivía o se escondía en un barril de madera podrida. No tenía juguetes, no tenía televisión, a veces no tenía ni zapatos. Y sin embargo, en esa vecindad humilde, rodeado de gente imperfecta y gritona, el chavo era feliz. Tenía una familia, tenía amor. Roberto, el hombre de carne y hueso, terminó sus días en el extremo opuesto. Murió en un palacio de mármol rodeado de lujos, con vistas al Caribe y cuentas bancarias llenas. Pero hoy esa mansión representa la soledad, el conflicto y el olvido. ¿No es una lección de vida brutal? La mansión de Cancún puede caer. Las excavadoras pueden venir mañana mismo y triturar las columnas neoclásicas. Pueden construir un hotel encima y borrar para siempre la huella física de Roberto en la tierra. Y aunque nos duela, aunque sintamos rabia por la pérdida del patrimonio, en el fondo no importa, porque la verdadera casa de Chespirito no está en Isla Dorada, no está hecha de ladrillos ni de cemento. La verdadera casa de Chespirito está construida en la memoria de 300 millones de personas. Su refugio real está en la risa de un niño que descubre al Chapulín Colorado por primera vez en YouTube. Está en la nostalgia de un abuelo que recuerda cómo se reía junto a su padre, viendo la televisión en blanco y negro en los años 70. Eso es algo que ningún pleito legal, ninguna inmobiliaria y ningún tiempo puede destruir. El apagón de Chespirito, esa oscuridad que ha sacado sus programas del aire, es temporal. Las leyendas siempre encuentran la forma de volver. Puede que Villa Florinda se pudra bajo la lluvia tropical, pero la bonita vecindad es eterna. Es un lugar al que siempre podemos volver, simplemente cerrando los ojos. Roberto Gómez Bolaños nos enseñó que la bondad es más fuerte que la astucia. Nos enseñó que buenos son los que perdonan. Y quizás eso es lo que necesita esta historia ahora. Perdón, que la familia perdone, que los rencores se sanen y que el legado vuele libre, lejos de las ataduras materiales de una casa vacía. Si hoy pudieran escuchar estas palabras, nos gustaría decirles: no lloren por la mansión, no lloren por los muros. Los muros no sienten, lloren de risa recordando al chavo. Eso es lo que él hubiera querido. Así cerramos este expediente. Dejamos atrás Villa Florinda, con sus fantasmas y sus silencios, y nos quedamos con la luz. Gracias, Chespirito. Gracias por tanto. No contaban con tu astucia para volverte inmortal. Hasta siempre, maestro.